Bienvenidas y bienvenidos a Aquelarre Neurológico, un programa de neurología, neurociencias y hierbas afines. En esta ocasión nos van a acompañar el doctor Gustavo Agudo. Él es médico fisiatra, especialista en fisiatría y del servicio de rehabilitación del Hospital Avellaneda. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Y también nos acompaña el doctor Humberto Hurtado. Él es médico neurólogo, médico del Hospital Padilla y del servicio de neurología del Sanatorio 9 de Julio. Bienvenido, Humberto. Muchísimas gracias, Juan, por la invitación. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy lindo, que es la plasticidad, ¿no? La neuroplasticidad. Así que, bueno, a los oyentes que nos están viendo en este momento, quizás les resulte un poco atractivo el tema, como también nos había resultado a nosotros. Y bueno, comenzamos con la pregunta disparadora, ¿no? ¿Qué es la neuroplasticidad? Bueno, muy buena pregunta, Juan, querido. Para comenzar, bueno, este tema sí tiene una implicancia muy relevante para la población en general. Por ahí, estos términos que vamos a hablar científicos suenan un poco alejados, pero en realidad nada más común y necesario para poder hablar y discutir acerca de recuperación en cuanto a lesiones neuronales, que es algo que muchas personas se preguntan luego de tener o en sí mismos alguna enfermedad neurológica o en un familiar cercano. Bueno, siempre que yo comienzo a pensar en neuroplasticidad, aunque ustedes no crean, también viene a mi memoria un hecho histórico que es la guerra de los ducados de Schleswig-Holstein, que es una guerra que se produjo en 1864 entre Prusia y Dinamarca. En esta guerra justamente se disputaban dos territorios en el norte de Europa, y el inicio de la guerra era tan complicado que uno de los ministros británicos de ese entonces, Lord Palmerston, aclaró que el comienzo y el origen de la guerra solamente lo habían comprendido 3 personas en el mundo, que eran el rey inglés que había muerto, un profesor universitario en Viena que ya se había vuelto loco, y él mismo que ya había olvidado por completo todo acerca del origen de la guerra. O sea que la memoria es algo tan efímero en algunos casos, y es algo tan delicado y difícil de comprender que, bueno, hasta personas tan educadas podían no retener asuntos tan importantes como, bueno, los orígenes de una guerra que había literalmente consolidado un imperio posteriormente. La plasticidad neuronal se comenzó a estudiar por justamente los años 60 con Miller y otros científicos en Estados Unidos, y se hablaba mucho en ese entonces de un fenómeno que era el fenómeno de reconstitución. O sea, a algunas ratas se les enseñaba mediante estimulación y sugestión un comportamiento, y posteriormente se les volvía a insistir en el mismo comportamiento y se les daba una descarga eléctrica para poder ver cuál era el resultado posterior, y muchas ratas olvidaban el comportamiento sugestionado. O sea que en realidad el mantener fresco, por así decirlo, un recuerdo, también el revivirlo lo vuelve vulnerable a ser modificado o maleable. O sea que la plasticidad es eso, justamente, es aquella propiedad que tiene el cerebro de modificarse, de cambiar frente a estímulos externos. Y el cerebro todo el tiempo está envuelto, inmerso en experiencias nuevas, las codifica, las almacena, las administra. La plasticidad entonces es eso, es la capacidad de modificarse que tiene el sistema nervioso central. Uh-huh. Eso es algo muy, muy interesante, bueno, retomando un poco a la historia, Beto, ¿no? En la cuestión, digamos, si hay personas, o al menos si hay una nación que estudió mucho todos los fenómenos neurológicos o neurobiológicos, son los teutones, ¿no? Los prusianos. Bueno, de ahí tenemos la escuela de von Helmont, de Hermann von Helmont, todo al menos los que nos dio el siglo XIX, las grandes universidades de Alemania que dio el siglo XIX. Pero lo que me llamó mucho la atención, digamos, cuando empezamos a pensar este tema, es que antes había un concepto, que es un concepto, digamos, que surge a partir de las investigaciones de Santiago Ramón y Cajal, que es esto de que el cerebro y la neurona no podían, primero, regenerarse, y segundo, no podían modificarse, ¿no? Era toda una discusión de principios del siglo XX, que creo que con el tiempo, bueno, se ha manejado mucho tiempo. Creo que ha sido un paradigma, el de Santiago Ramón y Cajal, ha sido un paradigma muy fuerte de decir, bueno, se produce una lesión en la neurona, y esa neurona no se recupera, y el cerebro ya no tiene capacidad de regenerarse, ¿no? Entonces creo que durante todo ese siglo XX se fueron haciendo cada vez investigaciones, y se fue descubriendo hasta que creo que el paradigma da un salto con Donald Hebb, que es el que va a plantear esto, ¿no? Las sinapsis, una vez que interactúan una sinapsis, una neurona con
que es determinada como célula A, interactúa con una célula B y se forman de impulsos y conexiones, ambas conexiones van a fortalecerse, lo cual eso es un elemento muy importante porque habla, digamos, de lesiones neuronales que han sufrido estas células, pero pueden reconstituirse nuevamente, ¿no? Yo creo que eso también habla un poco y cómo durante el tiempo fuimos conociendo cada vez más todos estos desarrollos, no solamente a nivel biológico, sino a nivel terapéutico, digamos, cómo llevamos estos conocimientos que había, como vos explicabas, Beto, de las investigaciones en las ratitas, cómo eso después, esos modelos en animales, se lleva a pensar la utilidad que tiene en los humanos, ¿no? No sé bueno, sí, retomando y adelantándonos un poco en el tema, bueno, Santiago Ramón y Cajal definía la plasticidad y a la corteza, el funcionamiento neuronal como un bosque en donde las neuronas piramidales eran las copas de los árboles y una vez cercenados los troncos era imposible que crezcan. Virchow, justamente parte de la escuela alemana del siglo XIX, hablaba de que las células de la glía eran simplemente células de sostén, como cemento que sostenía las neuronas, pero todo esto, bueno, estos conceptos tan fijos que en algunos momentos nosotros mismos utilizamos para que los pacientes comprendan la gravedad de las lesiones, se han visto modificados por investigaciones del siglo XX y también muy recientes, en las que, bueno, justamente se habla de que hay una neurogénesis, hay una producción de neuronas nuevas, sobre todo en regiones altamente relacionadas con la memoria, que son el hipocampo, ¿sí? Y estas neuronas nuevas tienen propiedades muy llamativas. Por ejemplo, cuando se originan, son neuronas que tienen una alta tasa de respuesta frente a los estímulos excitatorios que le van a permitir desarrollar un árbol dendrítico, es decir, conexiones mucho más rápidamente. Son neuronas que también tienen una resistencia a la inhibición, ¿sí? Pero, bueno, retomando un poquito del tema de la plasticidad, esta capacidad de cambio que tiene el cerebro, nosotros en cuanto, digamos, a su estudio, podemos hablar que en la plasticidad hay dos fenómenos importantísimos que son la facilitación o potenciación y la inhibición. En la facilitación o potenciación hay cambios pre y postsinápticos, es decir, en partes anteriores y posteriores a la comunicación neuronal, que van a facilitar la creación de potenciales de acción, la concentración de calcio y a la larga modificaciones estructurales en la neurona postsináptica que van a llevar a que se constituya una especie de camino o de ruta neuronal marcada, y esto, bueno, entre otras funciones también colabora con la memoria. En algún momento se hablaba de que las proteínas, de que el ARN mensajero eran la base de la memoria, pero bueno, hoy en día sabemos que son procesos bioquímicos mucho más complejos. Y bueno, todo esto también en cuanto a la farmacología tiene una utilidad. Nosotros en la plasticidad neuronal tenemos múltiples receptores intervinientes, pero uno de los receptores que son más importantes o centrales es el receptor glutaminérgico NMDA. Tanto es así que en la clasificación de la plasticidad hablamos de receptores NMDA y no NMDA. Nosotros podemos intervenir a nivel farmacológico en este tipo de receptores con algunos medicamentos que son favorecedores de la plasticidad y favorecen, por lo tanto, la recuperación, la regeneración neuronal hasta cierto punto. Uh-huh. Sí, creo que hay cosas elementales que, bueno, se fueron tomando estos modelos, por ahí capaz que Gustavo nos puede comentar mejor, digamos, la utilización o la utilidad clínica, mejor dicho, de todos estos modelos. Perfecto. Que van desde la molécula a la célula al complejo humano. En realidad, lo que se ve de la neuroplasticidad en general relacionado con la rehabilitación está visto a través de diferentes tipos de estudios que comenzar una rehabilitación lo más temprana posible optimiza todos estos procesos de neuroplasticidad, ¿sí? Todo esto comenzó con la Segunda Guerra Mundial. Posterior a la Segunda Guerra Mundial es donde empezó en boga lo que es la fisiatría o la rehabilitación en general, yendo un poco a la historia. Con respecto a la fisiatría, es una especialidad relativamente nueva que fue traída acá al país por el médico fisiatra nacido en Buenos Aires, el doctor Civeira. Él hizo su especialidad en Estados Unidos y trajo la fisiatría en el año 59 acá a Argentina, y en el año 61 formó la primera residencia, ¿sí? A partir de ahí se empezaron a formar en nuestro país diferentes escuelas. Fisiatras y escuelas, ¿sí? Por diferentes provincias
donde empezó la rehabilitación en nuestro país a tomar boga, y bueno, relacionado con la neuroplasticidad, siempre se charla, siempre se habla, se tiene en cuenta justamente esto, que la rehabilitación está muy relacionada justamente, o la neuroplasticidad está muy relacionada con el inicio temprano de la rehabilitación, ¿sí? Se optimiza o favorece la neuroplasticidad neuronal con el inicio temprano de la rehabilitación, inclusive en etapas tempranas cuando el paciente está en terapia intensiva. Uh-huh. Claro que es algo, bueno, esto es algo importante, ¿no? De la interacción, porque a veces por ahí, cuando uno se pone a leer mucho sobre neuroplasticidad y entiende, digamos, hay una lesión cerebral y uno ya dejó de un poco de lado el concepto de que no se va a recuperar el paciente. Ahora decimos que sí, se recuperan, los pacientes se van a recuperar porque hay conexiones nuevas. Hay neurogénesis, producción de neuronas nuevas inclusive. Es exacto, lo que se creía que antes que el cerebro adulto no producía neuronas, no generaba neuronas, hoy se conoce, ¿no? Específicamente una zona que es la zona subventricular y la zona subgranular, como explicaba Humberto, en el hipocampo. Bueno, cuando éramos niños justamente nos decían que bueno, que las neuronas no se recuperan. Claro, sí, y era un aprendizaje que lo traía y que bueno, por suerte todos estos conocimientos fueron cambiando y al menos la práctica clínica lo demostró que no era así, ¿no? Y en ese sentido creo que nos parece muy importante el cerebro humano interactuando, ¿no? Interactuando con otros, interactuando con el medio, interactuando hasta con los mismos impulsos internos, digamos, para retomar la importancia que planteas, porque si uno dice la terapia intensiva, bueno, por ahí uno se olvida de la importancia de la rehabilitación en los pacientes que están en situaciones críticas, ¿no? Tal cual, o sea, ¿cuántas veces vimos que, por ejemplo, pacientes que llegan en una etapa subaguda, o sea, crónica al tratamiento de rehabilitación, ya presentan severas secuelas como úlceras por presión o alteraciones estructurales a nivel de su cuerpo, a nivel de la musculatura, a nivel óseo, que obviamente interfiere con sus actividades básicas cotidianas, interfiere con el proceso de rehabilitación, con los objetivos de rehabilitación. Entonces, es por eso que siempre se trata de intervenir tempranamente en estos pacientes que presentan alguna secuela neurológica para justamente prevenir estas complicaciones futuras. Claro, y que son calidad de vida, hablamos de calidad de vida, ¿no? de los pacientes. Totalmente. Bueno, siempre estábamos hablando un poquito antes de entrar, digamos, acá al aire, acerca de que los pacientes tienen expectativas muy diferentes a veces de lo que podemos llegar a explicarles mediante este modelo, digamos, de neuroplasticidad, y ellos a veces piensan que el sistema nervioso se recupera de una forma similar a otros tejidos, como por ejemplo el hígado, la piel, cuando en realidad sabemos que requiere, bueno, estímulos muy vigorosos para poder justamente iniciar la neurogénesis y también la modificación de otras neuronas, de otros axones, es decir, conexiones nerviosas para poder recuperar funciones. A mí siempre me sirve, hablando un poquito de rehabilitación, que bueno, Gustavo acá es el especialista, separar, digamos, tres órdenes de cosas para poder explicar al paciente el pronóstico. Una parte, lo prelesional, es decir, las características del paciente, la edad, antecedentes de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, amputación, otras comorbilidades muy importantes, los factores lesionales, es decir, la extensión en la mayor parte de los casos y el tipo de lesión. No es lo mismo un accidente cerebrovascular severo que una crisis convulsiva prolongada, por ejemplo. Siempre un infarto muy extenso, lamentablemente es un factor de mal pronóstico. Y bueno, los factores que a mí me gusta mucho explicar son los factores postlesionales, que son aquellos que sí son modificables. La rehabilitación, la adherencia a la rehabilitación, el hecho de que se pueda de alguna manera iniciar tempranamente, la realización de la misma por personal idóneo, justamente. Bueno, hay todo un tema medio complejo, pero lo mejor sería que el equipo esté compuesto por un médico fisiatra coordinando, un neurokinesiólogo, que es una persona que tiene formación hasta cierto punto en neurorehabilitación, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos. Bueno, Gustavo tiene mucha más experiencia en eso, pero bueno, en eso podemos incidir mucho más acá como modificación de los factores pronósticos de la neuroplasticidad y la neurorehabilitación. Hacer hincapié en esto, en la rehabilitación por personal idóneo y de forma pronta. Sí, Gustavo, yo te quería consultar, ¿cómo sería una organización óptima de un equipo de neurorehabilitación? Lo primero es una derivación oportuna del paciente lo antes posible, ¿sí? Si es posible, como te digo, si está la posibilidad de consultar en el mismo hospital o sanatorio con
el médico fisiatra para que haga la evaluación. El médico fisiatra básicamente se encarga de la evaluación del paciente, determina la funcionalidad que tiene, ¿sí? Nos enfocamos mucho en eso, en la funcionalidad. Si bien nos interesa mucho la patología o la causa, pero nosotros evaluamos mucho lo que es la funcionalidad en sí del paciente. De acuerdo a ello determinamos objetivos a plantear en cuanto al tratamiento de rehabilitación, cuyos objetivos tienen que ser certeros, objetivos viables, ¿sí? Que puedan ser evaluables con el tiempo y que puedan progresar, digamos, de acuerdo a esos objetivos. Se indica un plan de tratamiento. El equipo de rehabilitación está conformado por muchas personas, muchos profesionales, desde el médico fisiatra, el kinesiólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicóloga, la trabajadora social. Los mismos secretarios también son muy importantes en el caso, en el servicio de rehabilitación en el cual trabajo, que son la puerta de entrada a los pacientes y a sus familiares. Y de acuerdo a la evaluación se indica un plan de tratamiento dependiendo de los requerimientos de cada paciente, ¿sí? Hay que tener en cuenta, yo siempre hago hincapié en esto, en los pacientes sobre todo, porque siempre lleva a confusión, como decía Humberto, el hecho de que cada persona o cada paciente es diferente, y por más que tengamos la misma patología, no significa que la recuperación va a ser igual. Ha pasado muchas veces de pacientes que han llegado y dicen, bueno, mi vecino tuvo lo mismo y ya está caminando. Pero bueno, sin embargo, la secuela que vos tenés, o la secuela, o la edad que vos tenés, o la característica de tu patología, y la característica de la evolución son diferentes. Entonces, eso es muy importante que el paciente también tenga en cuenta al momento de crear falsas expectativas, como decía Humberto, que muchas veces pasan con los pacientes, ¿sí? Sí, y entender que no somos máquinas que ajustando determinados tornillos, determinados switch, vamos a andar todos iguales, digamos. O sea, creo que eso es lo que nos da la individualidad también, ¿no? La individualidad en la salud, la individualidad también, o sea, individualidad en términos orgánicos, ¿no? En términos biológicos que tenemos, y en la enfermedad, ¿no? Claro, nosotros siempre aclaramos cuando vemos a un paciente que cada organismo, cada cuerpo es un universo diferente. Que bueno, estos factores que habíamos hablado, pre-lesionales, post-lesionales, inciden de una manera lamentablemente decisiva. Algunos pacientes que tienen lesiones pequeñas tienen una secuela severa, pacientes que tienen lesiones muy extensas tienen una recuperación muy buena, los tiempos son totalmente diferentes, varía de acuerdo también, lamentablemente, a la accesibilidad, a la rehabilitación. Eso depende mucho de, bueno, la cobertura de salud que tengan, el acceso a la salud, pero bueno, todo esto incide, y yo creo que la importancia de estudiar neuroplasticidad, todos estos mecanismos fisiológicos y bioquímicos que hemos mencionado un poco al pasar, consiste en justamente hacer hincapié en lo que Juan menciona, que es la complejidad de los seres humanos y lo diferentes que son, los diferentes mecanismos biológicos y bioquímicos que son muy complejos y que, bueno, son maleables, pero requieren justamente la consideración de que todos somos muy distintos y que los mecanismos pueden variar a lo largo del tiempo, que los resultados van a variar grandemente y no podemos predecir matemáticamente nada, que es algo que a todos los pacientes les gustaría que nosotros tengamos una carta mágica y les digamos en 6 meses usted va a caminar o usted va a recuperar al 100% su capacidad de lenguaje, pero bueno, como Gustavo sabe y con la experiencia de todos aquí en la mesa, eso varía grandemente y a veces es imposible predecir. Claro, sí, bueno, pero eso también creo que es un problema que tiene la medicina, ¿no? Durante muchos años la medicina busca o trata de ser predictiva en muchos aspectos, y creo que eso también... Eso es lo que de alguna forma también me gusta mucho de la carrera de Gustavo, digamos, de la especialidad de Gustavo, que es fisiatría, que bueno, han creado muchas escalas, muchísimas escalas, todo el tiempo les encantan las escalas a los fisiatras, para poder medir cosas que son muy subjetivas, el dolor, un síndrome medular, cosas que para nosotros los neurólogos son fenómenos a veces un poco importantes, graves. Bueno, ellos los miden con escalas. El paciente tiene un dolor, tiene una paresia, tiene una espasticidad de determinada escala, Ashworth, FIM. Y bueno, eso me parece muy útil porque en el día a día nos permite a veces sistematizar cosas que son complejas, como la recuperación. A veces un paciente dice, mira doctor, yo no me he recuperado nada, pero bueno, nosotros lo medimos y vemos que el paciente ahora puede bailar, por ejemplo, y antes no lo puede hacer, pero para él es poco significativo, pero por eso las escalas a veces nos uniformizan y nos permiten obtener y ser más objetivos. Claro, exactamente. Objetivizan lo que uno ve. O sea, ya no va a eso, cómo está el paciente, está mejor o está peor, bueno, pero cuán mejor o cuán peor está el paciente. Justamente para eso tenemos las escalas, para objetivizar cómo fue la evolución del paciente, ¿sí?
Tenemos diferentes escalas, por supuesto, y depende mucho la patología, depende mucho la edad, depende si es un niño, si es un adulto, adolescente. Entonces, como dice Humberto, la verdad que las escalas han venido a este mundo a mejorar en general la evolución y también nos permite transmitir de manera objetiva al paciente y hacerle ver que a pesar de que ellos no ven una evolución favorable, o a pesar de que ellos o los familiares quizás en su mente esperan algo más, al hacer ver las escalas y la evolución, ellos se percatan y ven realmente cómo han ido evolucionando, ¿sí? Entonces es una manera objetiva, como decíamos, de ver la evolución de estos pacientes. Sí, te permite también tener un lenguaje común, ¿no? Tener un lenguaje común entre los colegas. Sí, es muy importante, por ejemplo, nosotros que somos de especialidades diferentes, no fisiatría y neurología, pero nos comunicamos con escalas y eso nos permite tener un lenguaje en común y también objetivar cosas. Por ahí, antes de las escalas, me imagino que había conflictos entre pares, decíamos, este paciente está peor, está mucho peor, poco peor, y ahora decimos Kendall y todos comprendemos que estamos, digamos, hablando de un mismo paciente. Sí, me parece algo muy útil. Sin duda, sin duda. A mí me da la sensación, no sé si a ustedes les pasa, pero como que estamos atomizados, ¿no? En un punto entre neurólogos, fisiatras, como que a veces creo que deberíamos tener una mejor conexión para una función como equipo. La especialidad de Gustavo, digamos, también trabaja mucho en eso. Ellos, por así decirlo, son coordinadores de un equipo interdisciplinario, transdisciplinario, de múltiples profesionales, de múltiples agentes intervinientes, terapeutas ocupacionales, psicólogos, él mismo menciona a los administrativos, y también neurólogos. Todos somos parte de un equipo y a veces no solo supervisar, sino justamente trabajar en conjunto, informarnos los unos a los otros y trabajar para que el paciente esté mejor es algo complicado. ¿Cuál es la cuestión? Es que ya nuestra carrera de medicina nos forman de manera individual. O sea, muchas veces nos pasa... Es un problema muy serio. ¿Sí? Entonces, muchas veces están los famosos egos de los médicos, ¿sí? Que bueno, por suerte, en el caso de mi especialidad, mi formación o nuestra formación en general nos forman en equipo, ¿sí? O sea, tenemos la visión del médico, cómo nos formaron, y después la especialista que nos formaron de una manera diferente, justamente abogando por el hecho de esta interacción con los demás colegas, con los demás terapeutas, con la misma familia, con el paciente. Entonces es una visión, lo vemos de otra manera, o sea, más global al paciente en general. No, y eso, y al verlo de manera más global implica ver todas las complejidades que tiene y entender los límites que uno tiene, los límites individuales que uno tiene, o los límites individuales de su especialidad en la que maneja, o del campo en el que se maneja, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando por ahí de fenómenos más bien que podemos cuantificar en términos físicos, sí. Pero términos físicos, movimientos, escala, etcétera, pero y lo subjetivo, que también es algo tan fundamental y algo tan importante que hace a la adherencia al tratamiento de los pacientes. Ten en cuenta que estos pacientes, hablando justamente de pacientes ya con secuelas neurológicas, son pacientes que, obviamente no todos, pero la gran mayoría, al verse alterado su función motora, al ver que son incapaces de realizar cosas que antes lo hacían fácilmente, como peinarse, cambiarse, bañarse, y dependen de otra persona, imagínate cómo repercute eso en su mente, en su cabeza. Sí, entonces, cómo llegan esos pacientes en la primera consulta. Sí, claro, es un fenómeno de un cambio radical de su esencia, del ser, por así decirlo. Era un médico, pero filósofo también francés, no sé si lo ubican, que se llama Georges Canguilhem, que le escribe un texto muy conocido que se llamó Lo normal y lo patológico, ¿no? Y él va a plantear eso, o sea, que el ser humano se siente sano mientras pueda sortear todos los inconvenientes o las crisis orgánicas que tenga para restablecer un nuevo orden. Pero con el cerebro pasa, o sea, con las lesiones neurológicas, como que pone en discusión esa tesis, decir, ¿qué pasaría si el día de mañana no puede caminar? ¿No? Si mañana se levanta y no puede caminar. Es algo muy, muy serio y muy impactante, es algo, un shock y una crisis vital muy fuerte para hacer. Sí, es algo que, en nuestra especialidad, en fisiatría, en neurología, en todas las otras especialidades de los otros terapeutas que están involucrados, se ve todos los días y es algo para lo que uno a veces tiene que prepararse, que es el enfrentar a una persona, a un semejante, a un otro que se ve disminuido de forma brusca, de forma severa, y esto no solamente altera
desde un nivel físico al paciente, sino que también hay alteraciones que son inherentes a la lesión. Nosotros hemos estudiado que en muchos accidentes cerebrovasculares hay una disminución en la transmisión monoaminérgica y esto conduce a depresión directa, por ejemplo, y además de esto el paciente tiene un ambiente, un medio ambiente social que también tiene que considerarse. A veces son padres de familia que ya no pueden ayudar a sus hijos económicamente. Todo eso incide muchísimo en el ánimo, el estado de ánimo y en lo que podría ser también la adherencia a la rehabilitación. Es algo muy complejo. Muchas veces pasa que no solo son padres de familia, sino que también son la base económica. Entonces, sí, bueno, es un gran problema, ¿sí? Uh-huh. Lo que vos decías, la famosa resiliencia que tienen, esta capacidad de poder, de manera de ellos de poder captar o resolver todos esos problemas que tuvieron, y la manera de poder salir adelante, ¿sí? de todas estas situaciones en las cuales están pasando, que obviamente no son normales, pero bueno, te pasa. El famoso ¿por qué a mí? Digamos, hay personas que lo toman de una forma y hay personas que lo toman muy trágicamente. Entonces, bueno, depende, como decíamos al principio, de la capacidad de cada persona, de cómo toma el hecho de lo que le sucedió, ¿sí? Sí. O sea, hay muchos factores que influyen, por supuesto, sí, muchos factores. Y hay un factor que es clave, que es el entorno, el otro con el que se acompaña esa persona, ¿no? Porque también nosotros vemos eso, o sea, que no es lo mismo el impacto que tienen estas enfermedades en personas que se encuentran solas o en soledad, por así decirlo, que en personas que se encuentran acompañadas, ¿no? Por una familia que los contiene, por amigos, por compañeros que los contiene. Entonces creo que también eso nos hace a pensar, digamos, saliendo de esta cosa epistémica que traemos nosotros a la Facultad de Medicina, de esta especie del dualismo cartesiano, ¿no? Del cuerpo-mente y esta cosa, y empezar a pensar en un todo como holísticamente. Claro, más monistas en términos espinocianos, si se quiere decir. Pero creo que es algo fundamental que hay que tenerlo muy en cuenta. Y que bueno, que también es importante cómo prevenir, cómo prevenimos estas patologías. Bueno, eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque no solo es darle contención al paciente, sino que también hay que darle contención a la familia, ¿sí? Porque no solo altera lo que es la estructura del paciente, sino que altera toda la estructura familiar. Uh-huh. Entonces, bueno, es todo un proceso complejo en el cual nosotros como médicos, nosotros como terapeutas, tenemos que tener en cuestión todas estas cosas, ¿sí? Todos estos menesteres de poder contener al paciente, a la familia, como para poder que ellos en todo este proceso sea lo más positivo posible, si se puede decir de alguna forma así, positivo, ser positivo, ¿sí? Tratar de darle la mejor influencia para que ellos tengan la posibilidad de ser positivo en cuanto a su evolución, ¿sí? Porque muchas veces pasa, como decía Humberto, el tema de estados de depresión, ¿sí? Que es un factor totalmente negativo ante la recuperación de estos pacientes. Entonces es muy importante la contención y tratar de contenerlo emocionalmente para que puedan evolucionar favorablemente. Sí, es la búsqueda de la autonomía, ¿no? Porque también eso bueno, nos pasa con todos nuestros pacientes que tienen problemas neurológicos, es decir, bueno, ya la familia se desestructura, la familia comienza a decir, bueno, es una crisis vital, como lo mencionaste, para el paciente y para la familia. Y para la familia. Pero bueno, la verdad que tenemos que seguir trabajando. Me parece genial que podamos, digamos, poner en la mesa solamente también los problemas, no solamente las cosas que tenemos en común, sino qué problemas hay a las cuales podamos resolver y cómo construir equipos, como decía Gustavo, que creo que nos parece algo tan fenomenal. Quizás en los hospitales es mucho más sencillo al tener todos los servicios, digamos, coagulados en un solo lugar, podés conectar a todos los servicios, pero es distinto por ahí en la parte privada o en la zona donde los médicos y todos los profesionales trabajan de una forma más atomizada o de manera individual. Quizás esa es la ventaja que tenemos en los hospitales, ¿sí? Estamos mucho más conectados como para poder relacionarlos entre nosotros los profesionales y poder decir, mira, che, tengo un paciente que le pasa tal cosa, necesito que lo veas, y bueno,
es mucho más fácil, digamos, esa conexión médico-médico o terapeuta-terapeuta. Bien. Bien, pero yo quiero recalcar bueno, que el trabajo de Gustavo, de sus colegas, a los que recurro muy frecuentemente, es siempre exhaustivo, y cuando yo tengo un paciente que desgraciadamente por tener dificultades económicas o de obra social no puede acceder a trabajar con un equipo de neurorehabilitación completo en un solo lugar, muchas veces derivo los pacientes, digamos, a un médico fisiatra, y él se encarga de comunicarse con los terapeutas que a veces son profesionales, licenciados, pero que no tienen una formación específica en neurología. Son kinesiólogos traumatológicos respiratorios, pero bueno, no son neurokinesiólogos. Y muchas veces, por ejemplo, Gustavo o sus colegas se comunican con ellos, les dan algunas pautas para que la neurorehabilitación sea mucho más exitosa, y bueno, eso funciona. Yo creo que sortear las dificultades sociales es posible en algunos casos, digamos, con algunos trucos que estamos explicando acá. Es complejo, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que existe una especialidad como la fisiatría, que trabaja sobre la neuroplasticidad, y bueno, tener en cuenta nosotros neurólogos que podemos derivar a los pacientes para que tengan una rehabilitación mucho más intensiva, específica, individualizada y mucho mejor. Uh-huh. Bueno, vamos a una pequeña pausa, después volvemos.
Bueno, regresamos nuevamente al aquelarre neurológico. Les recordamos que estamos con el doctor Agudo, médico fisiatra del Servicio de Rehabilitación del Hospital Avellaneda, y con el doctor Hurtado, médico neurólogo del Hospital Padilla y del Sanatorio del 9 de Julio. Bueno, en este bloque nos juntamos o interactuamos, conversamos, discutimos, intercambiamos sobre artículos científicos, ¿no? Que nos parece algo, bueno, para comentar un poco también cuáles son las novedades o cuál es el último estado del conocimiento que hay en el tema de la neuroplasticidad y cuáles son los elementos que se vienen o cuáles son los nuevos paradigmas que se vienen para pensar la neuroplasticidad desde la medicina. Bueno, vamos con el primer artículo. Bueno, ¿nos quieres comentar, Huberto? Sí, bueno, Juan, este es un artículo científico de ya 2007, en donde se menciona una clasificación de la neuroplasticidad. Antes que nada, bueno, se la define como esta capacidad de poder modificarse, de poder adaptarse a diferentes estímulos y sobre todo experiencias externas del sistema nervioso central, y la clasifica en plasticidad pre- y postsináptica. Acá en la placa, en su imagen derecha, pueden observar que hay una región arriba y una región inferior. La superior es una terminal sináptica, es decir, la parte de la neurona primera, por así decirlo, que está comunicándose con su compañera en un segundo plano inferior, y entre las dos hay una separación en espacio que se llama hendidura sináptica. Bueno, entre las dos hay una conexión química, no eléctrica directa como en algunos animales más básicos como el pulpo, por ejemplo, sino que aquí hay intermediarios químicos, nosotros los llamamos neurotransmisores. Seguramente a la población general, al público, le sonará quizás esa palabra. Son básicamente sustancias químicas que van a conjugar una señal, una respuesta en la membrana de la célula inferior. Bueno, la plasticidad, esta capacidad de cambiar del cerebro, de adaptarse, de por ejemplo superar lesiones, implica a veces una facilitación, es decir, que se liberen por ejemplo más vesículas, es decir, más sustancia química, que aumenten el número de receptores en la membrana sináptica inferior, que también en el citoplasma, es decir, en la célula que va a responder a esta estimulación, se produzcan mayor cantidad de proteínas, ¿sí? Entre las cuales, bueno, algunas de las más importantes son la proteína ARC, por ejemplo, que es una sustancia química que ahora se sabe interviene mucho con la modificación del citoesqueleto, es decir, la constitución misma de la célula posterior. Todo esto se relaciona con la comunicación, con la producción de dendritas. Las dendritas son, por así decirlo, como los receptores de los axones, es decir, los cablecitos que van a recibir información de otros cables en el sistema nervioso para poder llevar a cabo funciones. Y mientras más dendritas, más terminales haya, mayor cantidad de relaciones hay entre una neurona y otra, y bueno, los circuitos se van reestructurando para poder responder de una manera más fácil, más rápida o más lenta a determinados estímulos. Y en este constituye a veces las bases biológicas del aprendizaje, ¿sí? Bueno, todo esto tiene una utilidad. De por qué el artículo me pareció interesante. ¿Por qué? Porque hay algunas aplicaciones farmacológicas para todo esto. Los receptores, por ejemplo, que creo que ya lo habíamos mencionado, involucrados en esta neuroplasticidad, tienen muchos tipos, pero el receptor de glutamato, NMDA, es uno de los que más se ha estudiado, tanto es así que se lo considera el principal interviniente en los procesos de aprendizaje. Y es uno de los más abundantes, ¿no? Sí, en el sistema nervioso. Y está correlacionado con muchas enfermedades, como por ejemplo la encefalitis autoinmune, ¿sí? Es una sustancia química que está en la célula receptora y que puede de alguna forma estimularse o puede bloquearse. Y esto puede llevar a que en algún futuro podamos modificar la plasticidad neuronal. Un objetivo es crear en algún momento una sustancia química que sea un neurotrófico, una sustancia que nos permita hasta cierto punto regenerar conexiones, estimularlas, también bloquear algunas que sean aberrantes o anómalas. Acá en la imagen de la izquierda hay una comunicación entre neurona, una estimuladora o excitatoria y otra inhibitoria. Y bueno, entre las dos hay una sustancia, una célula, mejor dicho, que se llama glía. Las células de la glía, antiguamente consideradas justamente por Virchow, uno de los estudiantes de la anatomía más padre de la anatomía patológica, en el siglo XIX en Alemania, la consideraba simplemente una neurona de sostén, algo así como, por así decirlo, un pilar simplemente más. Hoy en día sabemos que tiene una función mucho más importante, es más, la llamamos una sinapsis tripartita.
El astrocito, dentro de todas las células de glia, es una de las que más importancia tiene por su regulación de la barrera hematoencefálica y también porque es una de las células capaces de retirar neurotransmisores de la sinapsis, es decir, sacar estas sustancias químicas, entonces modificando su concentración, estimulando así conexiones nuevas e inhibiendo otras. Me parece importante porque justamente expone los avances que tenemos hasta el día de hoy en la neuroplasticidad y cómo aclarando, digamos, el número de sustancias químicas, sus características, podemos llegar a intervenir en algún momento farmacológicamente. Nosotros en la actualidad conocemos sustancias que consideramos hasta cierto punto neurotróficas o que estimulan la neuroregeneración, la levodopa, algunos antidepresivos, entre otras. Son sustancias que, bueno, utilizamos también la mantadina para tratar pacientes que tienen sobre todo lesiones axonales difusas postraumáticas y otras más y mejorar su recuperación. Pero bueno, son sustancias que están todavía en estudio. Claro, sí. Lo que me parecía muy interesante del artículo, Beto, es que como que da un marco teórico de cuáles son los fenómenos moleculares que suceden, no solamente en la remodelación, porque habla de una remodelación de la sinapsis, o sea, cómo las sinapsis se van remodelando para poder tratar de recuperar una función, y a veces cuando no se recupera esa función terminan siendo funciones anómalas, y cómo también se estabilizan, ¿no? Cómo esas conexiones, porque esto también es algo muy importante, es como si fuera que venimos charlando desde hace rato, que no hay una interrupción en las conexiones, sino que hay son nuevas conexiones que se van haciendo o buenas o se van haciendo aberrantes, digamos. Entonces, lo cual es muy importante y este artículo te lo agradezco por haberlo compartido, porque al menos nos explica en términos moleculares cómo funciona la regeneración de las sinapsis y la neuroplasticidad. Bueno, gracias, Beto. Vamos con el segundo artículo. Bueno, este artículo básicamente es más que nada una revisión sobre el nuevo enfoque de terapia de rehabilitación, de neurorehabilitación, teniendo en cuenta que tenemos métodos de facilitación neuromuscular que son los conocidos como la terapia Bobat, Kabat, Brunstrom, Castillo Morales, etcétera, y tenemos las nuevas terapias, ¿sí? Volviendo a lo anterior, tengo que dejar en claro algo. Hay una revisión previa a estas terapias de qué es mejor, Bobat, Kabat, y se ha visto que, esto lo digo porque muchas veces preguntan los pacientes, ¿qué es mejor, terapia Bobat, Kabat o Castillo Morales, etcétera? Se ha visto que ninguna es mejor, todas son buenas, ¿sí? Amén de que todo este tipo de terapias tienen diferentes formas de tratamiento, pero todas llegan al objetivo a cumplirse, ¿sí? Bueno, básicamente cierro el corchete de eso, vuelvo a lo que es esto, que es la revisión. Y lo que hablábamos de las terapias anteriores, hay nuevas terapias, entre ellas, por ejemplo, las terapias de realidad virtual, ¿sí? Que hoy en día están muy en boga, sobre todo más relacionado a lo que es la inteligencia artificial en general. Este artículo está basado en lo que es trastorno neurológico mediante dispositivo de pedaleo, pero bueno, es solo un artículo. En general hay millones de artículos que hoy en día están relacionados con el advenimiento de la realidad virtual, de la inteligencia artificial, que se está metiendo en lo que es rehabilitación y la mejora en el sentido de la evolución de la rehabilitación y la evolución de los pacientes con este tipo de dispositivos. Se ha visto que lo que se llama comunicación cerebro-computadora hoy en día, que es la famosa la interfase, ¿sí? Está evolucionando favorablemente en la evolución de los pacientes en general y está abocado en la evolución y en general en mejorar esta neuroplasticidad cerebral, que es lo que estábamos charlando recientemente, ¿sí? Entonces, bueno, lo que quería que queden claro. Claro, que es el paradigma a donde va, ¿no? Ahora, o sea, el uso de la tecnología. Quizás por ahí, bueno, con Beto tenemos algo muy en común, que nos gusta mucho la ciencia ficción. Y si es que es algo en la ciencia ficción que hemos leído un tiempo, es la discusión del transhumanismo.
¿no? De cómo, ¿no? Cómo los transhumanistas sostienen de que la única forma que ahora le queda al Homo sapiens evolucionar es incorporando la tecnología en su cuerpo, ¿no? Lo cual, bueno, es algo muy controvertido y que siempre ha estado en discusión, pero con Elon Musk y con todos estos magnates, Zuckerberg, con toda la inteligencia artificial, es muy difícil separar ahora al Homo sapiens de los dispositivos tecnológicos, y no solamente como entretenimiento, sino lo estamos pensando en términos terapéuticos. Tal cual. No, y lo interesante de este artículo es que básicamente habla lo que se llama intención motora o intención de movimiento, ¿sí? Que es algo que no lo teníamos en cuenta. Aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen una plejía total, no se tenía en cuenta esa intención de movimiento. Entonces, este artículo habla justamente de esa intención de movimiento que también actúa favorablemente a nivel de lo que es la neuroplasticidad cerebral. Claro, sí, bueno, uno de los grandes descubrimientos que tuvo la década del 90 fueron las neuronas de espejo, con Giacomo Rizzolatti, que era un investigador de Parma. Él encuentra un grupo de neuronas en un monito que se llaman las neuronas de espejo, que trabajan por empatía. O sea, hay una intención de movimiento, hay una imaginación de movimiento en el monito, sí, que le permite disparar a esas neuronas sin que realice el movimiento, lo cual es algo muy interesante, y a partir de ahí se empezó a pensar todos estos dispositivos de interfaz cerebro-computadora en la utilización de los brazos robots. Hasta hace poco había visto una noticia que unos investigadores en China habían logrado que los monos puedan manejar un brazo robótico con el pensamiento. Y bueno, luego salió viralizado el muchacho que tiene implantado el chip de Neuralink, sí, que bueno, está cuadripléjico y bueno, con la intención de movimiento pudo manejar el cursor de la computadora. Tal cual. Lo cual estamos ya en una etapa, digamos, que es bastante interesante para la neurorehabilitación, y que también no quiere dejar pasar, que me parece de este artículo muy importante, que es una revisión sistemática de la utilización clínica de estos dispositivos, lo cual eso lo hace muy potente, porque si bien hay desarrollo de dispositivos, hay discusión de cómo se van a desarrollar estos dispositivos, pero la aplicación clínica es muy escasa. Entonces, lo cual hace de que también, o sea, al futuro en el que vamos, está bien, hay ya todos modelos, etcétera, computacionales, pero todavía falta la aplicación clínica. Entonces, lo cual, y esto me parece muy importante, y cómo con la intencionalidad motora puedes lograr la neuroplasticidad y de esa forma mejorar la calidad de vida de estos pacientes. No, y así además se ha visto también que actúa emocionalmente en el paciente, el ver, y es un estímulo para el paciente de ver que puede lograr algo que quizás antes no lo podía lograr, digamos. Entonces es un estímulo muy importante que en las rehabilitaciones esto también es importantísimo. El estímulo que tenga el paciente para querer recuperarse es... claro, la motivación. Tal cual. ¿No? La motivación. ¿Cómo hacemos que los pacientes también tengan una motivación para llevar adelante sus terapias, para que lleven adelante las ganas de querer estar mejor? Sí, es interesante hablar acerca justamente de descubrimiento de las neuronas espejo, y de otras neuronas que también curiosamente tienen el nombre de una actriz, que se llaman neuronas de Jennifer Aniston, que tienen relación no solamente con la neurorehabilitación, que es un tema que estamos tratando hasta aquí, sino también con ya no enfermedades, sino condiciones del ser humano que a veces convierten en una persona neuroatípica, así como las llamamos ahora. Las personas que antes los llamábamos personas con trastorno del espectro autista, hoy día sabemos neurodivergentes, que no son enfermos, sino que son personas que tienen una neurodivergencia, una diferencia, y justamente en algunas teorías se habla de que la diferencia está en las neuronas espejo y en las neuronas de Jennifer Aniston, que les impiden, digamos, una filtración de los estímulos acordes, digamos, a la mayor parte de la población, y que viene también el reconocimiento de empatía social, y por eso a veces las respuestas son diferentes a la mayor parte de la población. Sí. Entonces es interesante el análisis de modelos de aplicación de dispositivos para poder sortear todas estas dificultades del paciente rehabilitado, el paciente con lesiones, el paciente que tiene neurodivergencia, y para poder justamente quizás compensar algunas situaciones de déficit. Esto del chip de Neuralink, la verdad que ha pegado un salto enorme para muchas personas, es decir, algo que parecía de ciencia ficción, tomado, digamos, de Neuromancer de David Gibbons, hoy en día parece que está mucho más cerca, es algo que tiene una aplicación mucho más real, y bueno, cada día nos acercamos más, digamos, a poder ayudar a estas personas de una forma mucho más efectiva. Sí, no, qué interesante lo que dices, Beto, con respecto a la neurodivergencia, porque incluso hay toda una teoría
de una falla en la poda sináptica dentro de la remodelación Así y es, de la plasticidad, ¿no? Bueno, Rodrigo Kean Quiroga, quien es un investigador, es un neurocientífico argentino, es quien hace el descubrimiento de la neurona Jennifer Aniston, ¿no? Que veía que se disparaba. Usando fotografías de la actriz y exacto, la nombró en base a ella, calculo que por una intencionalidad mayor. Sí, y lo relacionó porque la gran población que estudió la vio Friends, entonces a partir de ahí usa. Bueno, y con respecto a eso, también la literatura nos trae, mirá que con Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso, ¿no? Sí, es un cuento muy interesante que habla sobre la memoria y sobre los problemas de una persona que hipotéticamente tiene una memoria hasta cierto punto infinita y cómo iría desgastándolo, cómo sería infeliz, digamos, una persona así. Bueno, es cierto que algunas personas que tienen neurodivergencia tienen una memoria que llamamos eidética, es decir, una memoria casi perfecta, y bueno, eso también trae aparejada la pregunta de si el cerebro humano está hecho para poder de alguna manera almacenar todo, y si no lo está, ¿qué relación hay entre este aplanamiento emocional y bueno, la memoria casi perfecta que tienen estos pacientes? Es una pregunta también interesante. Sí, pero además eso que implica la psicología, que implica la neurobiología. Bueno, hace un tiempo había leído a un autor, Testad creo que es, no me acuerdo bien, pero el texto se llama Neurología versus Psicoanálisis, donde ponían en discusión la huella anémica que plantea Freud y la huella sináptica que plantea la neurobiología, digamos, y decían, bueno, pero ¿cómo es posible reducir a los fenómenos emocionales inémicos a simples conexiones neurobiológicas, por así decirlo? Claro. Pero bueno, siempre va a ser, creo que un campo de disputa, una dualidad, un territorio. Nosotros, bueno, sí consideramos los núcleos de memoria, de vivencias o de recuerdos mucho más cimentados cuando tienen una porción emocional que los cimenta, los ancla, digamos, en la psiquis, por así decirlo. O sea que mientras más emociones haya involucradas con un recuerdo, hablando de literatura, por ejemplo, la famosa Magdalena de Proust, al comienzo de su libro En busca del tiempo perdido, sí, Camino de Swan. Él recuerda todo lo que le había pasado en su vida al probar, digamos, una magdalena con un té que le había servido a su abuela. Bueno, todo esto nos habla de que la memoria, de que lo emocional no están apartados, no son funciones mentales superiores completamente desvinculadas, sino que todo está relacionado, y que bueno, la plasticidad neuronal está en el medio de todo esto, y las conexiones químicas y las dendritas tienen una relación vinculante con todo esto de la función cognitiva. Es algo y con las emociones. Llamativo. Sí, con las emociones. Fundamentalmente. No hay más que decirlo. Bueno, vamos con el último artículo. Gracias, Gustavo, por el paper. Bueno, esto también esta es toda una discusión si la neuroplasticidad, discutimos si se da en grupo neuronas o en conexiones neuronales. Aquí aparece un nuevo paradigma. Esto es un artículo de este año, publicado en la revista Neuromodulation, que se llama los neurodots. Esto es algo mucho más evolucionado en términos comparados con los dispositivos de Neuralink. Lo que plantean eso, por ejemplo, en el cuadrante superior derecho, lo que plantean en el gráfico número A es cómo funcionaría un cerebro con respecto a las relaciones que hay en las conexiones entre las redes neuronales. Lo que se llamó, hoy en día se llama el proyecto Conectome Humano, que se trata de identificar cuáles son las conexiones que tiene el cerebro y de qué forma va a funcionar en red el cerebro. Bueno, lo que sostiene, o al menos este paper, lo que ha sido es preguntarse si un objetivo único de una neurona o vamos a modular todas las redes neuronales. Y es lo que hace este artículo es dar los modelos teóricos, porque han juntado a un biólogo, han juntado a bioingenieros y han juntado a ingenieros computacionales para ver de qué forma se desarrollan estos nuevos dispositivos, así como lo fue de Neuralink, pero de qué forma nos pueden servir mejor. Por ejemplo, ellos tienen, o al menos el artículo discute la idea de que los fenómenos neurológicos, ya sea por problemas psiquiátricos o problemas neuronales, no son epifenómenos de neuronas que están alteradas, sino son epifenómenos de conexiones anómalas, ¿no? Y a partir de eso dicen, bueno, puede ser unas conexiones que son aberrantes, conexiones en más o conexiones en menos. Entonces, ¿cómo lo podemos modular? Y aparece la necesidad de construir estos dispositivos que se llaman los neurodots, que ven en la cabecita en el cuadrante inferior, son esos puntitos de colores. Bueno, ellos plantean estos pequeños dispositivos, estos pequeños chips introducidos en el cráneo como una forma de estimular por vía energética las estructuras de las redes cerebrales.
plantean distintos modos, por ejemplo, cómo se va a conectar con un dispositivo en el cráneo que le permita no solamente tomar energía, sino también transmitir datos, ¿no? O sea, de qué forma un médico de forma remota puede tratar de mejorar las conexiones o mejorar la actividad de las conexiones. Bueno, esto es algo muy parecido a lo que sucede con los dispositivos de los DBS, los dispositivos de implante cerebral que se utilizan en la enfermedad de Parkinson, que se han empezado a utilizar ahora en las depresiones profundas y que están en investigación para el Alzheimer también, ¿no? Sí, justamente eso te estaba por mencionar, que si bien esto parece algo muy etéreo, sacado, digamos, de un libro de ciencia ficción, en realidad que la población, acá la audiencia que nos está escuchando, es algo muy real en los trastornos de obsesivos compulsivos, en las depresiones severas como acá está mencionando Juan, y bueno, en otras enfermedades mucho más neurológicas cotidianas como la enfermedad de Parkinson, se utiliza lo que se llama estimulación cerebral profunda o Deep Brain Stimulation, que básicamente un estimulante, un cable, un electrodo que es mucho más fino que el grosor de un cabello, se introduce en un área cerebral, pasamos corriente eléctrica y vamos logrando respuestas químicas, secreción de dopamina, de ciertos neurotransmisores, y esto se ha demostrado que funciona para patologías que nosotros pensábamos que no tenía una utilidad, como por ejemplo la depresión severa y también el trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, eso se está empleando cada vez más y más, digamos, en medicina y en neurología. Así es, y es lo que, bueno, la tecnología nos va a llevar, y la tecnología cómo se va a incorporar poco a poco en el tratamiento de los pacientes, y cómo la tecnología también se incorpora en la neuroplasticidad del cerebro, ¿no? Bueno, el otro día leía un artículo de eso, ¿no? De cómo lo plantea. Hay un autor que se llama Miguel Benazayag, que él plantea una cuestión, dice, el cerebro con toda la tecnología es un cerebro que está dislocado. Hay un texto muy bonito que se llama El cerebro aumentado y el hombre disminuido. Plantea eso, cómo las aplicaciones de nuestro celular y cómo la computadora en nuestro celular nos ha llevado a dejar de utilizar funciones cognitivas que ya teníamos. Y lo plantea como un peligro, sí, ¿no? Como un peligro. Sobre todas las nuevas generaciones, digamos. Sí, como sobre todo las nuevas generaciones, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero que tienen amigos o parientes que dicen, che, mirá, mi chico no me presta atención. O sea, hay un impacto negativo también de la tecnología. Bueno, es el famoso efecto post-pandemia que está ocurriendo ahora con los niños. Claro, que ¿sí? Es todo de la virtualidad, ¿no? O sea, cómo impactó, ¿no? Y cómo impacta la tecnología, porque la tecnología no es algo positivo, o sea, no tiene sus cosas positivas, por también supuesto. tiene sus cosas negativas. Sí. Y yo creo que también, bueno, es parte de una discusión que hay que plantearla, y que, bueno, es lo que nos queda a nosotros, a los adultos, a las generaciones que vienen, cómo discutimos estos temas que son serios y que son importantes. Son importantes, eso, digamos, es una de las razones por las cuales he hablado, digamos, con Juan, hemos decidido incluir, digamos, la neuroplasticidad, que parecía algo, como les he comentado, etéreo o algo que inconexo con la vida cotidiana, pero en realidad tiene muchísimo que ver con preguntas que nos realizan en el consultorio todos los días, que bueno, estábamos hablando acá con Gustavo, que la eterna pregunta de cuándo voy a mejorar, cuándo voy a recuperarme completamente, la pregunta de esta lesión es muy grave, la pregunta de si voy a lograr volver a hacer tal o cual actividad. Bueno, todo esto tiene una base biológica, una base bioquímica, una base neurológica, que es lo que hemos tratado de resumir de forma quizás un poco torpe aquí en el programa, pero todo esto está estudiándose, se ha estudiado durante muchas décadas, y bueno, es muy interesante. Sí, lo importante también, y una base social, que creo que también lo tenemos que considerar, y nosotros también formamos parte de esa base social de la cual los pacientes puedan apoyarse, ¿no? Así que bueno, les agradezco profundamente que se hayan acercado al programa. ¿Cómo lo has pasado, Humberto? No, muchas gracias por haberme invitado y por haber abierto un espacio para discutir algo tan importante, a veces un poco soslayado, dejado de lado, pero que sí resta mucha importancia en el día a día a temáticas y preguntas que, bueno, nos hacen los pacientes. Bien, ¿en dónde te encuentran los pacientes, los médicos, cualquiera que quiera consultar algo con vos? Yo soy neurólogo del Hospital Padilla, ahí realizo guardias de emergencia los días miércoles, los días sábados, y también soy neurólogo de Sanatorio 9 de Julio, y ahí estoy en consultorio todos los días en la calle Córdoba 445. Muy bien. Gustavo, ¿en dónde te encuentras? Muchas gracias por la invitación, sobre todo fue muy grato compartir este momento con ustedes. Yo estoy en el Hospital Avellaneda, en el servicio de rehabilitación del Hospital Avellaneda, y además tengo mi consultorio particular en la Crisóstomo Álvarez 1822.
Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que yo le he pasado muy bien. Gracias, Gustavo. Me encantó mucho la charla. Creo que es uno de los programas más largos que hemos tenido, pero bueno, la pasé muy bien. Ha sido muy interesante, sí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo Aquelarre Neurológico.